Daremos lectura a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 18 al 24. Hebreos 12, del 18 al 24. Amén. Habiéndola encontrado, mi hermano, le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Asimismo como está, mi hermano, inclina su rostro para hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por la lectura de la palabra, Señor, y rogando, Señor, que su palabra nos hable el día de hoy a través de este instrumento, Señor. Utilice mis labios, deme gracia para hablar, para expresarme, Señor, lo mejor que pueda. Pero usted, Señor, haga el trabajo espiritual, Señor. Que la semilla que va a ser esparcida pueda caer en buena tierra y que pueda dar el fruto, Señor, en nuestro hermano al 100%, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, edifícanos, exhórtanos, corrígenos, Señor. Y haz lo que ella tenga que hacer, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Te damos gracias, Señor. Le pedimos todo esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mi hermano, he titulado este sermón El terror de Sinaí y la seguridad de Sión. Y haciendo una breve recapitulación desde el principio de la carta de Hebreo, el autor está animando a sus lectores y los llama a tomar en cuenta a Cristo. Y anima a sus lectores a no abandonar la fe o lo que estudiamos también, a no apostatar del Evangelio. Y para esto pone ejemplos de la fe, así como Abel, como Noé, Abraham, etc. Y en el capítulo 12 el autor anima a sus creyentes a fijar la mirada en Cristo, y si están padeciendo algo es porque Dios, como a sus hijos, los corrige, y que se esfuercen entre ellos cuidando a sus hermanos de la fe. Y en esta porción, el día de hoy, el autor hace una advertencia, y en esta advertencia el autor utiliza una alegoría entre el monte Sinaí, que para los hebreos simbolizaba la ley, porque en el monte Sinaí se entregó la ley. Dios entrega la ley en el monte Sinaí, y una alegoría con el monte de Sión, que simbolizaba Jerusalén. Y en el monte de Sión estaba el templo, y en el templo estaba el tabernáculo, y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces el autor comienza de la siguiente manera, en el verso 18 dice:
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Mi hermano Israel me va a ayudar a predicar el día de hoy. Si me voy a poner una imagen, ese, no sé si es el monte Sinaí, pero está en el sector. La verdad que hay 3 montes, se parece exactamente, hay 3 montes en el lugar y no se sabe exactamente cuál de los 3 es donde fueron entregadas las leyes, pero dicen que puede ser este. Ahora, es un lugar de turismo, yo estuve revisando alguna imagen, usted puede ver, hay como un santito de Moisés con 2 tablas así, súper feo, mal pintado, está parado ahí, y van haciendo el recorrido hasta llegar, no a la cima, pero lo más alto que se pueda. Pero dicen que podría ser este monte, el monte Sinaí. Déjelo ahí nomás, mi hermano, para tener ahí, para ayudar a la imaginación. Bien, el autor de Hebreo comienza a dar detalles acerca de este acontecimiento cuando Dios entrega sus leyes. Dice que el monte ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Los voy a poner en contexto. El pueblo de Dios llega al monte Sinaí, a ese lugar, y acampa en el monte Sinaí, a los pies del monte, abajo, en esa ladera plana que se ve. Y Dios le dice a Moisés, que Moisés era el intercesor, entonces Moisés transmitía al pueblo, Dios le dice a Moisés que se santificaran, absteniéndose de tener relaciones sexuales, y se purificaran, y al tercer día Dios iba a descender al monte e iba a hablar con ellos. Entonces en esos 3 días el pueblo se consagró, se santificó, se abstuvo de tener relaciones sexuales. Y Dios le da algunas advertencias diciéndole que el que se acerca al monte va a morir, sea animal o sea hombre. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a descender. Y eso iba a ser un evento terrible y tremendo que nunca más en la historia de la humanidad se volvió a repetir, pero se va a volver a repetir una vez. Y nos vamos a trasladar, mi hermano, para entrar en el contexto, precisamente donde sucede este evento, que es en Éxodo, capítulo 19, verso 16, si mi hermano Israel me puede ayudar, pero vamos a leer la versión NTV. Éxodo 19, 16, NTV. Nueva traducción viviente. Llega el tercer día, dice, déjemelo ahí nomás, mi hermano, no me lo cambié, ya, perfecto. En la mañana del tercer día dice que retumbaron truenos. Estaban en el desierto, a los pies del monte, todos durmiendo, en el silencio de la mañana, y el primer sonido que escuchan no fue un gallo cantando. Kevin, no fue un gallo cantando, sino que fue el estruendo de los truenos. Imagínese estar durmiendo y ser despertado por los truenos. Sabemos que los truenos es el aire cuando comienza a chocar entre sí, produce este ruido, ¿cierto? Y el pueblo de Israel despertó violentamente, con ruidos despampanantes. Ellos no estaban en casa con un techo, con paredes que pudiesen aislar los ruidos. Ellos estaban en carpas. Por lo tanto, el ruido entraba completamente donde ellos estaban. Y probablemente esos truenos, obviamente tiene que haber mucho viento para que hayan truenos. Y probablemente esos truenos hizo temblar el campamento. Entonces dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. O sea, lo que habría sobre el monte Sinaí era la más asombrosa tormenta eléctrica. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un rayo alguna vez. Acá no sé si se dan esos eventos. La verdad que allá en Santiago no tanto,
Yo recuerdo una vez haber visto uno y quedé pero maravillado. La verdad que es un evento pero hermosísimo y da susto. Ese haz de luz que parte los cielos y uno queda, wow, no somos nada. Uno al tiro se ve insignificante ante esos eventos de la naturaleza. Pero sobre el monte se estaba llenando de rayos y truenos. Y mire, un dato curioso solamente, un rayo puede llegar a medir hasta 13 kilómetros de largo. 13 kilómetros es muchísimo. Y pueden llevar hasta más de 15 millones de voltios. O sea, por eso las personas que la toca un rayo mueren. Y el monte estaba siendo, podríamos decir, electrocutado con truenos y rayos. Ahora, era lógico que Dios le dijera, ¿saben qué? No se acerquen. Una, porque iba a descender Dios y la santidad de Dios iba a estar en ese lugar. Y la otra, porque naturalmente nuestro cuerpo no soportaría estar cerca de un lugar así. Dios, y esto quiero que, tal vez mis palabras no son buenas, la verdad no soy un buen orador, pero tómale el peso a esta palabra. Dios estaba siendo presente en medio de esa tormenta. Y la tierra, el monte, estaba reaccionando a la presencia de Dios. Continúa diciendo, y una densa nube descendió sobre el monte. Y aquí no lo dice, pero este detalle es sorprendente porque mientras los vientos chocaban, mientras los rayos se movían entre sí, rayos vivos se movían entre sí, Moisés añade que una densa nube descendió sobre el monte Sinaí. Y esta nube no lo dice, pero yo creo que es la nube de gloria, también llamada Shekinah o Shekinah, cualquiera de las dos. La misma nube que cuando estaban en el templo, consagrando el templo se llenó de humo, dicen. Esa misma nube comenzó a descender para posarse sobre el monte. Y esa nube de gloria simplemente cubría la presencia de Dios. Y Moisés dice, se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. O sea, mientras estaban los truenos, los rayos, relámpagos y venía descendiendo una nube que se estaba posando, comenzó a sonar un fuerte toque de cuerno. No sé si usted alguno ha escuchado un toque de cuerno o lo que le llaman chofar. Yo sí, porque soy pentecostal. Y he escuchado muchas veces el sonido del chofar. Que aquí ellos lo utilizaban, la verdad, lo utilizaban el cuerno animal, es un cuerno largo que obviamente le hacen un agujero por el centro del cuerno que va de ancho a más bajo para que el sonido se expanda, ¿cierto? En una especie de boquilla. Y la verdad yo he tratado de tocar chofar y es muy difícil tocar chofar. Y este chofar suena más o menos como la bocina de un barco. Suena más o menos así, pucha, no lo quiero imitar porque se van a reír de mí. Pero comienza como con una Q, después se convierte en una N y termina en M, así como... es como... Y vibrando también, vibra, ¿ya? Entonces, yo cuando me imaginaba este sonido, pensaba en la imagen del monte y ese ruido. Oiga, qué terrible. A mí, ¿sabe que se me paraban los pelos así? Y dice que el ruido iba en aumento. Y descendía, ascendía el ruido. Y no sé si usted, mi hermano, tiene la imaginación, y quiero recurrir a su imaginación, porque imaginar es gratis, para visualizar esa imagen. El Dios del universo, el creador, el rey de reyes y señor de señores, el creador del espacio, de la galaxia, estaba haciendo su entrada
al escenario de la tierra. ¡Wow, mi hermano! Increíble. Y la tierra misma no podía contener la gloria de Dios. Y ese mismo sonar de trompetas o cuernos volverá a sonar algún día. El verso 17 de mi hermano Israel dice, Moisés obviamente como buen líder reaccionó. Dice, Moisés llevó a la multitud fuera del campamento. No es que salieran de sus tiendas, sino que ellos salieron del campamento, del lugar donde estaban, para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña, de este monte grande. Rápidamente Moisés los sacó y fueron a ver este espectáculo maravilloso, lleno de gloria, pero a la vez terrible y tenebroso. Y todo el pueblo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, estaban a los pies del monte, admirando este evento natural único en la historia de la humanidad. El verso 18 continúa diciendo, el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo. Aquí hay que hacer una diferencia, porque una cosa es la nube de gloria y otra cosa es humo. Porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Y mis hermanos, sé que es difícil ver esta imagen, pero es lo más parecido que encontré. Mi hermano Israel, si me puede poner la segunda imagen, por favor. Ese, aunque usted no lo crea, no son efectos especiales, ni es Photoshop. Ese es el volcán de Calbuco, que hizo erupción el año 2015. Y la erupción fue tan potente que lo comparan incluso a un estallido de una bomba nuclear. Liberó tanta energía, alrededor de 70 megatones de energía. Eso es tremendo, podría alimentar todo el planeta. Pero cuando mi hermano Jacob me dijo, esta va a ser la porción, la leí inmediatamente. Y esta imagen yo la había visto porque la verdad que el fotógrafo que sacó esta foto ganó un premio por esta foto, porque no hay otra igual. Y yo me imaginaba el monte Sinaí así, humo, truenos, relámpagos y la presencia de Dios descendiendo como fuego. E imagínense, el volcán de Calbuco es gigante, pero ahí se ve muy pequeño. Imagínense al pueblo de Dios ahí delante, para morirse. Yo me hubiese desmayado, porque la verdad que le tengo mucho miedo a las cosas grandes, y no hubiese podido ver eso, porque me hubiese dado mucho miedo, de verdad me hubiese dado mucho miedo. Y pensamos en esto, mi hermano, en esta imagen, déjela ahí nomás, mi hermano Israel, los truenos, los relámpagos, la nube de humo, el fuego que cubrió los cielos, dice Moisés. O sea, era un espectáculo tremendo. Y a pesar de esto, Moisés agrega, y el monte se sacudía violentamente. O sea, no eran solamente los rayos, los truenos, los relámpagos, el fuego, la nube, el humo, sino que había el tremendo terremoto en ese lugar. O sea, era el peor lugar donde estar, era delante de la presencia de Dios. Y más encima, el ruido de trompetas, y comienza a terremotear violentamente. El verso 19 dice, a medida que el sonido del cuerno se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Esta es una particularidad que se menciona acerca de los ángeles y de Dios, su voz de trueno. Usted ha escuchado un trueno, ¿cierto? Muy gordo el sonido, muy grueso, muy potente, con mucho eco. Y con ese tipo de voz Dios respondía. Entonces, ahora que lo puse en contexto,
el pueblo de Dios, delante de este evento natural, el autor dice, porque no os habéis acercado, dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. En Hebreos 12, mi hermano Israel, 18, la lectura, Reina Valera. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. La voz de Dios era tan, pero tan potente que estremecía los cielos y la tierra y era desesperante. El ser humano, en su oído, tiene una capacidad máxima de escuchar. Así como tenemos una mínima, hay sonidos que nosotros no podemos escuchar, pero hay sonidos tan fuertes que no deberíamos escuchar. Y la voz de Dios retumbaba de esa manera. Naturalmente no estamos preparados para soportar la presencia de Dios. Es por eso que cuando vayamos al cielo nuestros cuerpos van a ser transformados. Gracias, mi pastor. Necesitamos otra naturaleza para soportar estar delante de un Dios santo. Recuerdo haber leído hace muchos años acerca del terremoto de Valdivia, el terremoto más grande que se tiene registro, por lo menos, que ha golpeado a la humanidad, que fue de 9.5 grados. Mis hermanos venezolanos lamentablemente llegaron a una tierra que tiembla mucho. 9.5 grados que destruyó todo. Y ese terremoto tuvo una duración de 10 minutos. 10 minutos. No sé si usted recuerda el terremoto del 2010. Duró 3 minutos. Y fueron los 3 minutos más largos de mi vida. La verdad, yo estaba desesperado, como que no paraba. Y uno se siente insignificante ante esas cosas porque algo que no podemos controlar es la naturaleza. Como el hombre no la ha podido controlar, se ha hecho un idólatra de la naturaleza, haciéndose dioses de trueno y de todas las cosas. Y nos sentimos inferiores a la naturaleza. Pero algo que leía en la entrevista que le hacían a esas personas que estuvieron en el terremoto de Valdivia, decían que era imposible estar de pie, porque era tan fuerte el movimiento de la tierra que no podían estar de pie y tampoco podían afirmarse de lo que había cerca, porque se podía caer. Y algunos decían que estaban ya mareados por el movimiento de la tierra, que tenían que tirarse al suelo, rogando que terminara. Hermano, si 3 minutos fue largo para nosotros, imagínense 10 minutos. 10 minutos es harto tiempo, la verdad. Yo creo que 10 minutos que se esté moviendo la Tierra en 9.5 grados es mucho tiempo. Pero estoy seguro que esto no era nada en comparación a estar delante de Sinaí en todo este evento natural que Dios estaba descendiendo a la tierra. Y dice que el pueblo le rogó, le suplicó, le imploraron a Moisés que Dios no les hablase más o iban a morir. Imagínense la desesperación. Que muchos dicen, no, si Dios es un Dios de amor, Dios nos ama, quiere lo mejor para tu vida, va a cumplir tus sueños, tu propósito. Sí, puede ser, pero Dios es terrible. Es terrible, mi hermano. Por eso, la verdad que debemos tomarle el peso a servir a un Dios vivo. El verso 20 dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Nadie se podía acercar al monte. Esa fue una advertencia que Dios le hizo a Moisés. Ahora, ¿por qué apedreada o pasada con dardo? Que me imagino que habrá sido una flecha. Porque precisamente ellos debían ejercer un juicio, pero era un juicio o una muerte a distancia.
no podían acercarse a matar a quien se acercaba al monte, sino que tenían que hacerlo a distancia con piedras o con dardos. El que ejercía el juicio tampoco podía acercarse. Dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Oiga, yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que sorprender a Moisés era difícil. Era difícil que Moisés se pudiese sorprender con algo, porque Moisés vio el ángel de Dios en la zarza ardiendo. Moisés vio cómo Dios estableció un juicio a Egipto a través de las 10 plagas, por su mano. Moisés tocó el mar y se abrió el mar Rojo. Y sorprender a Moisés tal vez era difícil, Moisés ya como que estaba acostumbrado a esas cosas. Pero Moisés dice, estoy espantado y temblando. No sé si usted alguna vez ha tenido tanto miedo que su cuerpo ha tiritado. Yo recuerdo una vez haber sentido tanto miedo, pero tanto miedo de verdad, uno se paraliza. Su mente queda en blanco y es verdad lo que dicen que se le mueven las rodillas. Las rodillas chocan entre sí y uno incluso pierde el control de su cuerpo. Y Moisés, parado ante este evento, que Moisés, se podría decir, ya lo había visto todo, dice, estoy temblando, esto no lo puedo soportar. Estar delante de la presencia de Dios mismo, él no lo podía soportar. Y ahí estaba Moisés. Ahora, ¿a qué quiere llegar el autor con esta descripción tan terrible? Como le dijo al principio, el monte Sinaí simboliza la ley. Para un hebreo, hablar del monte Sinaí era sinónimo de la ley, porque después de ese evento, Dios da los 10 mandamientos. Y lo que intenta decir el autor es que no nos podemos acercar a un Dios santo, a un Dios vivo, glorioso, majestuoso y justo. Simplemente no nos podemos acercar. Y el autor de Hebreos deja más que claro lo que es estar en la presencia del Dios vivo. Nosotros no podríamos estar ni un minuto en la presencia de Dios, porque es un Dios santo, porque seríamos completamente consumidos. No nos podemos acercar a este monte Sinaí por nuestros medios. El autor dice, ustedes no se acercaron a ese monte, tampoco se podía, donde Dios establece el antiguo pacto, el pacto de la ley. Porque para acercarnos a Dios debemos cumplir la ley, pero tampoco la podemos cumplir. Entonces el autor de Hebreos ya ha dicho en varias ocasiones que la ley a nadie hizo perfecto, y eso se traduce como salvo. La ley a nadie salvó. No había otro medio para relacionarse con Dios aparte de los sacrificios. Entonces, como somos tan impotentes, nuestro cuerpo, para acercarnos a la presencia de Dios, Dios establece sacrificios para relacionarse con el hombre. Naturalmente nosotros no podemos relacionarnos con Dios, pero lo hacían a través de los sacrificios. Pero Dios es tan santo y santo y santo, que aunque cumpliéramos la ley al pie de la letra, no podríamos estar delante de Él. No podríamos estar delante de Él. Y para mí es inevitable, hermano, pensar en Isaías. No sé qué se le viene a su mente cuando yo le digo la santidad de Dios. Para mí, hablar de la santidad de Dios, el primer recuerdo que tengo, recuerdo como si hubiese estado ahí, la primera imagen que se me viene es Isaías en el templo diciendo, ay de mí. Cuando ve la gloria de Dios y a los ángeles, ¿cierto? Que incluso los ángeles, estando en la presencia de Dios, cubrían sus rostros. Y Isaías dice, ay de mí. ¿Y qué es lo que se le viene primero a la mente a Isaías? Sus pecados.
soy hombre impuro de labios. Recuerdo cuando Daniel también ve a este anciano de días y Daniel como que, de hecho, él hace una descripción ahí, dice, mi cuerpo se debilitó, se me fue el aliento. O cuando Juan ve a Cristo y dice, yo caí como muerto. Una referencia a desmayarse. O sea, naturalmente no podemos, mi hermano, no podemos estar ahí. No podemos tener estas revelaciones especiales. No podemos estar delante de Dios. Es imposible. Y esto es triste también. O también los hijos de Aarón, cuando entraron al al tabernáculo, a ofrecer un fuego extraño, ¿qué pasó? Murieron quemados. Porque con Dios no se juega. ¿Y nosotros qué, mi hermano? ¿Tenemos algún mérito para pararnos delante de Dios y acercarnos con nuestras obras? Como el mismo autor de Hebreos dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y esa palabra Dios vivo se utiliza para hablar de un Dios potente, un Dios poderoso, el verdadero Dios, el Dios vivo. Cuando querían afirmar algo utilizaban esta expresión, el Dios vivo. Y el autor de Hebreos dicen, ¿quieren elegir ese camino? El camino de la ley. ¿Se puede llegar a Dios a través de ese camino de la ley? ¿Quieren el antiguo pacto? ¿Quieren intentar relacionarse con Dios de esa manera a través del monte Sinaí? Y aquí el autor le presenta estos dos pactos, estos dos caminos. No sé si recuerda usted un cuadro muy antiguo que hablaba de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho obviamente con sus tentaciones, un camino de placer, entre comillas, y al final termina en el infierno. Y el camino angosto con pruebas y todo, pero terminaba en el cielo. Entonces el autor le ofrece dos caminos. ¿Qué quieren? ¿Sinaí o Sión? Porque lo más lógico es que sin dudarlo aceptemos el nuevo pacto porque es gratuito. Pero el antiguo pacto llama más la atención y sin saberlo podemos estar caminando por ahí. Entonces, ¿cuál de los dos pactos escogemos? Y no es cuál escojamos, porque a lo mejor sin saberlo, mi hermano, estamos yendo por el antiguo pacto, intentando agradar a Dios por nuestras obras, intentando cumplir, y no podemos. Y tratar de ganarnos el derecho de ser salvos. Y continuando con la lectura, mi hermano, aquí el autor presenta 7 argumentos que no podían acercarse al monte Sinaí, que ardían fuego, oscuridad, tiniebla, tempestad, sonido de trompeta, la voz que habla y la muerte a quienes se acercaban. 7 argumentos poderosos que no permitían al hombre acercarse a Sinaí. Pero ahora el autor presenta 7 argumentos contrarios para acercarse al monte de Sión. Y acá hay un quiebre en la lectura, en el verso 22, si mi hermano Israel lo puede colocar, el 22, con la palabra sino. Y la palabra sino, la que está al principio, significa todo lo contrario. Y que todo lo contrario al monte Sinaí, que simbolizaba el antiguo pacto, es el monte de Sión, que simboliza el nuevo pacto. El autor dice, si no, o sea, ustedes nos acercaron a ese monte que se podía palpar porque era un monte físico. Eran tierras, víctimas, como digo, era tierra y roca que se podía palpar aún así, pero hay otro monte que es espiritual y que no se puede palpar. Dice, ustedes no se acercaron a ese monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. Monte Sinaí era sinónimo de Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El monte Sinaí
establecía un distanciamiento entre Dios y el hombre, esa separación, el terror y el temblor que impedía a los creyentes acercarse a la presencia de Dios. Pero el monte de Sión, por el contrario, presenta proximidad y comunión con Dios mismo. El monte de Sión era el monte más alto de Jerusalén donde estaba el templo, entonces estaba relacionado con la presencia de Dios. Por eso se ocupan en los salmos mucho, subamos a adorar al monte de Sión. Se ocupa mucho esa expresión. Y en el nuevo pacto el monte de Sión es sinónimo de la Jerusalén celestial, de la ciudad de paz, porque Jerusalén significa ciudad de paz, también llamada Jerusalén de arriba, o sea, es algo espiritual, o la ciudad de Dios, o la nueva Jerusalén, o la ciudad santa. Siempre se ocupa estos sinónimos. Y la primera referencia que encontramos es que el monte de Sinaí se podía palpar, ¿cierto? Era un monte físico. De hecho, usted puede tomar un avión, ir a Egipto y hacer el recorrido que le dije, lo dejo invitado, y escalar ahí y hacer el turismo. Pero el monte de Sión no se puede palpar porque, insisto, es espiritual. Y el apóstol Juan en Apocalipsis describe la ciudad de Dios, esta Jerusalén celestial, que la ve descender del cielo y describe sus medidas, que era un cuadrado. La verdad que no vamos a entrar en detalles si es real o no, es simbolismo, la verdad no sé, soy ignorante en este tema. Pero vamos a tocar los puntos principales, que ahí no hay muerte, no hay sol, porque el resplandor de Dios ilumina toda la ciudad. En ese lugar no está la oscuridad ni las tinieblas que habían en Sión, sino que está el resplandor de Dios. Como lo cantamos y como es popular en nosotros, las calles de oro, el mar de cristal, sus muros de diamantes, sus pilares enormes, y hay gozo por la eternidad. Y Juan también dice que en esta ciudad había millares. Ya la palabra millares se utiliza para describir un número muy grande, incontable. Pero aquí ocupa 2 veces la palabra millares y millares de ángeles. Y eso es lo que el autor está diciendo. Mira, este monte de Sión, que es la Jerusalén celestial, esta ciudad de paz, es todo lo contrario al primer monte. Porque esta ciudad celestial nos invita a venir. El antiguo pacto, Sinaí, nos decía, no pueden pasar ese límite o van a morir. Pero Sión nos dice, vengan, porque acá estás en la compañía de millares y millares de ángeles que, como su palabra lo dice, son consiervos de nosotros. Continúa el autor diciendo en el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están en los cielos. Y esto es una clara referencia, mis hermanos, a la iglesia de Cristo. La congregación de los primogénitos. Cristo era el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo. Pero ahora nosotros junto con Cristo somos los primogénitos, porque Cristo es el primero entre muchos hermanos. Pero como nosotros estamos con Cristo, también estamos sentados posicionalmente en lugares celestiales y también somos primogénitos en la ciudad celestial donde moran los que Dios salvó. Y aquí, mi hermano, veo 2 problemas, porque aquí hace una referencia a la iglesia. Y el primero es que habla de la congregación de los santos. Y yo sé que aquí me van a apiedrar un poco, pero tengo que decirlo, la verdad, no puedo faltar a la palabra. Es que quien no le gusta congregarse no tiene nada que hacer en la congregación de los santos en el cielo. Es todo lo contrario. Quien no quiere congregarse en la iglesia no tiene, nada que hacer en el cielo. Y el segundo problema
es que esa congregación va a adorar a Dios en los cielos, junto a los querubines, serafines, a todo esto, esta adoración celestial que la hemos hablado también, diciendo: Santo, 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 Dios, sea toda la tierra llena de tu gloria, admirable, majestuoso, Dios justo. Y dice que los ancianos arrojan sus coronas y los querubines llevan la adoración. Ya hay millares y millares de ángeles adorando y cantando a Dios. Y la congregación de los santos también lo adora. Perdóname, mi hermano, prepare su piedra. Pero si a usted no le gusta adorar acá, ¿qué va a ir a hacer allá? Si Dios busca adorador en espíritu y en verdad. No podemos ser indiferentes a la adoración. Dios no necesita su adoración. Porque algunos dicen: no, si Dios se alimenta de la oración. No, Dios no es un Dios griego. Dios no se alimenta de su oración, ni de su adoración, ni de nada. Dios ni la necesita, ni la necesitó antes de crear al hombre. Dios no necesita su adoración. Ni la iglesia necesita su adoración. Pero usted necesita adorar a Dios. Entonces, si estamos acá, mi hermano, indiferentes a la adoración, no tan solo a la adoración, porque muchas veces la adoración creen que es levantar los brazos cuando están cantando. Eso no es adorar. Puede ser una expresión de gratitud, de adoración también. Pero adorar con nuestra vida, con nuestros hechos, darle gloria a Dios, en todo a Dios. Entonces, si no lo hacemos aquí en la tierra, si no declaramos que Él es santo, justo, eterno, glorioso, majestuoso, y lo declaramos, ¿qué vamos a ir a hacer allá? ¿Usted cree que Dios va a tener un grupito allá? No, los que no le gustan adorar para allá porque no se les da la adoración. No, mi hermano. Dice que habla una parte de la Biblia de que les van a preguntar: ¿y ustedes qué hacen aquí? No sé cómo llegamos acá. Tómenlo y échenlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esas personas no van a tener nada que hacer ahí, porque eso va a ser una fiesta, mi hermano. Y en la fiesta los amargados para afuera. Perdón, es verdad. Cierro paréntesis, aunque no lo abrí, pero lo cierro. Otro detalle que da aquí es que los hombres de esa congregación están inscritos en los cielos. Y eso es un gozo tremendo, mi hermano. De hecho, recuerda cuando Jesús manda a sus discípulos, les dice: vayan a orar y a reprender, y ellos llegan muy contentos, dicen: no, nada, como que echábamos demonios y todo se nos sujetaba. Y Jesús le dice: ¿y qué? Yo vi al diablo descender del cielo como un rayo, o sea, no sean orgullosos. ¿Saben de lo que tienen que estar contentos? De que su nombre esté inscrito. No busquen señales ni esas cosas, eso no importa, o sea, ya está bien, pero no importa. Sean gozosos con esto. Mi hermano, y el libro de Dios, el libro de la vida, donde están inscritos los nombres, no es un libro que sea un borrador, porque Dios es perfecto y si Él escribe su nombre, el hermano pecó, lo voy a borrar. Y ahora se abuenó, así que lo voy a volver a escribir. No, sería así un libro y faltaría libro, mi hermano. No es un borrador, el nombre cuando se inscribe, se inscribe. Y eso nos debe llenar de gozo. Y ahora nosotros vamos al cielo con esta invitación. ¿Está inscrito su nombre? ¿Le llegó el parte de matrimonio, por así decirlo? Sí, pase a las bodas del Cordero. Y podemos entrar confiadamente, como el mismo autor lo dice, confiadamente al trono de la gracia. Porque allí no hay terror. ¿No ese es un mejor pacto? ¿No lo llena de gozo eso? Ahí no hay muerte, hay vida eterna. Ahí no hay rayos y truenos. Está la congregación de los santos, que es parecido a los rayos y truenos, pero es la congregación de los santos, que también echan rayo y trueno. Y el autor agrega que en ese lugar está Dios, el juez de todos.
Este es un nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Le dice, Dios, juez de toda la tierra, ¿cómo vas a condenar al justo con el impío? Y se le utiliza el nombre de Dios como el juez. Y algo, mi hermano, que personalmente me atemoriza es pensar en la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Y alguien justo no puede permitir el pecado. Entonces, cuando hablamos de acérquese al Dios justo, vaya carabinero, voy, pero tengo antecedentes, no voy. Porque claro, eso nos aleja, queremos a Dios, pero no queremos su justicia. Porque su justicia es terrible. Porque su justicia se manifestó en Sinaí y no podemos soportarla. Pero déjeme darle un comentario de Samuel Pérez Millos, hermano Daniel, Millos. Es que había un dilema con su apellido, no sabía si era Milos o Millos, pero es Millos. Dice Samuel Pérez Millos, a causa de la justicia de Dios, que podemos acercarnos a un Dios justo, dice, el juez de todo no causa ya miedo al creyente, porque las demandas de la justicia han sido plenamente cumplidas para cada uno en Cristo. Este grupo puede estar gozoso en la presencia del juez justísimo, que en justicia ya no puede condenar, porque Jesús realizó la satisfacción plena de las demandas de la justicia sobre el pecado. Por lo que puede decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow, mi hermano! Así. Confianza, puede acercarse confiadamente ahora porque su cuenta ya está saldada. Ya pagaron su deuda. Ya no da miedo acercarse a Dios. Hay un temor reverente, sí, pero ya no está el miedo de ser juzgado porque el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Mi hermano, ahora podemos entrar confiadamente porque además el pecado ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. Si alguien está luchando con su pecado, como yo, y yo creo que todos, una de las cosas maravillosas de estar en el cielo es que ya el pecado no va a tener control sobre nosotros. También dice el autor que también estarán ahí los espíritus de los justos hechos perfectos. Y esto es una referencia a los creyentes del antiguo pacto. Recuerdo que estudiamos que por la fe ellos creyeron en la promesa que había de venir. Recuerda que estudiamos por la fe, este hombre hizo esto. Todos creyeron y fueron declarados justos por esa justicia. Pero esa dice que ellos fueron hechos perfectos. Y esa palabra perfección, como dijimos, se traduce como salvos. O sea, las personas del Antiguo Testamento van a estar ahí. Adán, Abraham, Moisés, David. No sé con quién va a ir a hablar usted. Algunos dicen, yo voy a ir a hablar con Adán a decirle todo lo que tuvimos que pasar por culpa de él. Oiga, y nosotros, Adán desobedeció y fuimos condenados, pero nosotros somos peores, por hermano. Muchas mujeres dicen, voy a ir a hablar con Eva porque por su culpa tenemos que parir con dolor. Pero es causa de nuestro pecado, mi hermano. No sé con quién va a ir a hablar usted. Tampoco, perdón la palabra, hay que pasarse de Barça y decir, me voy a ir a sentar a la derecha con Cristo. No, mi hermano, no lo merece. Es una gracia simplemente estar ahí. Había un pastor muy antiguo, Pedro Enrique se llamaba, decía, yo me conformo con estar de lo último y mirar de lejos. Yo también, pero estar ahí en la presencia de Dios. Y obviamente, para terminar el verso 24 dice, a Jesús no podía faltar Cristo en ese lugar, obvio, el novio. Y la sangre, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada de Abel, cuando fue asesinado por su hermano, reclamaba justicia, reclamaba venganza.
Pero Cristo reclama todo lo contrario, justicia, pero hacia Él, y hacia nosotros misericordia, y reclama mejor. Y gracias a la mediación de Cristo, porque aquí dice Jesús, el mediador, que hay un énfasis en el libro de Hebreo, con Cristo mediador, estaremos reinando juntamente con Él. Gracias solamente a su mediación es que nos podemos presentar en ese lugar santo. Gracias a Cristo es que ahora tenemos libre acceso. Permítame comentarle algo. Cuando estaba estudiando acerca de esto, todos los teólogos coincidían en lo mismo. Y es que nosotros ya vivimos en ese estado eterno. Nosotros ya estamos disfrutando de eso, pero en Cristo, espiritualmente. Y nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos embajadores. El mundo no es nuestro hábitat natural. ¿Se da cuenta? Esta palabra se utiliza mucho cuando a un animal lo sacan de su hábitat natural y lo llevan a otro lado, como que el animal no está preparado. Es como que un oso polar lo lleven al desierto. No está preparado. Puede que sobreviva, puede que no, no lo sé. Y así somos nosotros. Este no es nuestro hábitat natural. Este mundo no es nuestro hábitat natural. Mis hermanos de Venezuela no son los únicos extranjeros aquí. Nosotros también somos extranjeros aquí. ¿Recuerda ese himno? Vamos a poner a recordar viejos tiempos. Que se llama ¿Soy extranjero aquí? Antiguo, antiguísimo. Sí. Soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy. Mi hogar está muy lejos del sol más allá. A todo pecador, embajador yo soy, del que por siempre rey será. Nosotros no somos de aquí, mi hermano. Usted no es de aquí, por eso tanto énfasis en Cristo en decir, no hagan planes, o sea, no se afanen, si ustedes ni siquiera viven aquí. Ustedes son de arriba, no de acá abajo. Después dice el himno, que me encanta esta estrofa, la hermosura de mi hogar no tiene igual. Muchas veces van a casa de algún familiar, de algún amigo, y como que siempre encontramos la casa de otra persona más bonita que la nuestra. Somos envidiosos en ese aspecto. Pero aquí dice, la hermosura de mi hogar no tiene igual. Eterna vida y gozo siempre hay allá. Mi Rey y Dios anuncia que allí el mortal eternamente vivirá. ¡Wow, mi hermano! A mí me dan ganas de... Hay muchos mitos sobre el cielo. Yo recuerdo haber escuchado, no sé si cuando te acuestes en la cama las frazas te van a tapar solo. La verdad no sé de dónde salió eso, pero yo decía, maravilloso. Maravilloso, pero hay muchos mitos acerca de gente que ha dicho que viaja al cielo, no sé, así como que dicen que van al infierno y ven a Michael Jackson bailando. Hay de todo, pero lo que tenemos seguro es que ahí hay gozo, hay paz, está el resplandor de Dios y lo más maravilloso está la presencia de Cristo. Qué hermoso, mi hermano, saber que no somos de este mundo y que tenemos un hogar. No sé quién de ustedes no tiene hogar, no tiene una casa inscrita en su nombre. Nosotros la verdad tenemos casa hace poquito y cuesta, la verdad es que cuesta tener un hogar. Pero sabe que Cristo nos dio ese hogar gratuito. Y dijo, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también esté. Usted no tiene que hacer ninguna postulación, ni ver nada, que cuántos puntos tengo. No, mi hermano, ese lugar es gratuito. Entonces recapitulemos, mi hermano. Tenemos al monte Sinaí lleno de juicio, este monte terrible que no se podía acercar, truenos, rayos, relámpagos, nube, fuego, terremoto. No se acerquen, no van a morir.
la ley de Dios, no la podemos cumplir, no nos podemos acercar a Dios. Ahí está. Gracias, hermano Israel, atento. No nos podemos acercar. Y tenemos el monte de Sión, la Jerusalén celestial, que dice, vengan, acá está Cristo, acá hay paz, acá está la presencia de Dios, acá hay millares y millares de ángeles, acá está el juez justo, acá está la congregación de los santos. Entonces, mi hermano, ¿a cuál de los dos nos vamos a acercar? Así como el pueblo, o a quien está dirigida la carta, vamos a intentar acercarnos a Dios por el método antiguo, que es imposible, o vamos a recibir la gracia y todos los beneficios de la ciudad celestial, del monte de Sión. Creo que no hay donde perderse. Pero aún así inconscientemente podemos estar intentando caminar por el antiguo pacto. Inconscientemente podemos decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro para ganarme el favor de Dios. Y no es así, mi hermano. Debemos inclinarnos a la gracia del Señor y recibir estos beneficios por Cristo, quien fue nuestro mediador. Amén. Póngase de pie, mi hermano, lo invito a ponerse de pie para orar al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, por tu misericordia, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu mediación, Señor. Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro y pronto auxilio. Señor, y al pensar en esto, tal vez nos podemos imaginar como Pedro caminando por el mar, camino a Cristo y ahogándose, clamando por auxilio. Señor, y en esta hora, Señor, también te pedimos socorro. Te pedimos auxilio, Señor, y que tu gracia sea derramada sobre nosotros. Señor, sabemos que no podemos caminar por el antiguo pacto. No podemos, Señor, es imposible acercarnos a ti, Señor, por esos medios. Tu presencia es tan poderosa, tan majestuosa, tan sublime, tan santa, Señor, que no podemos. Pero, Señor, tú has puesto un mediador. Señor, en esta tarde ya, Señor, has puesto un mediador en nuestras vidas, Señor, que murió por nosotros, que su sangre fue rociada eficazmente, Señor. Y nos invita ahora, Señor, a entrar a tu gloria, sabiendo que ahora no seremos consumidos, no seremos aplastados por tu poder, sino que disfrutaremos de tu presencia, disfrutaremos de tu gloria, de la santidad, de las alabanzas y la adoración celestial. Y queremos ser parte de eso, Señor. Sabemos que no lo merecemos, sabemos que somos malos, sabemos que nos merecemos el terror del Sinaí, pero tú por misericordia nos has dado la seguridad de Sión. Y nada más podemos hacer, Señor, que adorarte, que darte gracias, porque ningún mérito tenemos ni tendremos. Te damos gracias, Señor, porque fue tu amor, tu misericordia, la que lo hizo posible. Gracias por tu salvación, Señor. Señor, y así como el autor de Hebreos insta a los lectores a seguir por el camino de la gracia, a tomar como ejemplo a estos héroes de la fe, motívanos también a nosotros a hacerlo, Señor. Porque esperamos tu promesa, Señor. Esperamos, Señor, que esa nube de gloria, esa Shekinah, vuelva a descender del cielo y que vuelvan a sonar esas trompetas y nosotros seamos elevados, Señor, a tu presencia. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos todo esto
por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.